el manejo del poder. Si tenemos que pensar todo lo que deviene de la política como algo altamente superado. No es una visión romántica porque no la tengo, porque sé que hay un montón de intereses en el medio. Por eso ayer hablábamos con Pablo Roca, con el doctor Pablo Roca, y yo ayer no lo pude hacer porque fue su cumpleaños, pero tenía intención de hablar con Marcela Sangorrín, que junto con Lorena Di Blasi y otros científicos más en ese momento integrantes del CONICET, fueron los primeros en plantear todas las irregularidades. Está mal planteado así, no son irregularidades, pero ahora Marcela me va a corregir como corresponde, que contenían las vacunas que nos aplicaron durante la pandemia y todo lo que provocaron, todas las enfermedades que de repente fueron apareciendo. Ayer hubo un fallo de la justicia en relación a una joven de 24 años que sufrió una trombosis como consecuencia de la aplicación de la vacuna Sputnik, y esto generó un fallo inédito, porque es el primero que está en consonancia con lo que Marcela Sangorrín, Lorena Di Blasi y hoy muchísimos vienen esbozando como idea para no poder omitir. Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias, Alberto, por tu llamado. Sí, el tema es muy amplio, así que da para charlarlo varias veces porque... No, pero hablemos porque tenemos tiempo. Tenemos media horita yo me dejé media horita para hablar con vos, ¿sí? Bueno, genial. De este tema en particular, ¿sí? De este tema en particular porque me parece que es un precedente, lo que pasó con la justicia, importante. Sí. Tendría que estar orientado en otro sentido, como para que sean los laboratorios que se tengan que hacer cargo de todo esto. Claro. Pero bueno, algo es algo, ¿sí? Digo. Sí, algo es algo porque estamos contenidos o atrapados en leyes que votaron nuestros políticos, como vos decías, que la política no es inocente y está muy influenciada por intereses. Bueno, eso queda demostrado en las leyes, que encima ahí todos se han puesto de acuerdo y las han votado por unanimidad, que no hay diferencias entre los distintos representantes, que nos dejaron ya a finales del 2018 la ley de vacunación obligatoria, sí, la 27.541, que ya sentó precedente para favorecer a las grandes empresas farmacéuticas. Déjame decir algo respecto a eso. ¿Sabes que me estuvieron contando? El otro día estuve hablando con gente de Tucumán, de Pablo Yedlin, ¿no? Que es el autor de la ley de la vacunación obligatoria, y que precisamente me dijeron cosas que son horribles, que tienen que ver con manejos así muy espurios de muchas cosas que lo precedían a este ejercicio del rol legislativo que está teniendo hoy. Por lo tanto, bueno, nada, era un elemento que quería agregar. ¿Sí? Sí, se ha mantenido en el poder desde Tucumán hasta Nación, siempre en el poder, y siempre atrás de negociados terribles, porque él tiene 3 causas comprobadas en Tucumán de malversación de fondos por el tema de las farmacéuticas, como él es médico, ocupaba cargos médicos, y después tiene comprobada ¿cómo se llama? Ensayaban medicamentos no autorizados, es decir, hacían experimentos con niños en institutos donde los chicos están encerrados por problemas de minoridad, digamos. Aprovechaban a esos chicos que por problemas de conflictos con la justicia o con la familia estaban institucionalizados, les inyectaban y evaluaban medicamentos. Lo usaban como un conejillo de India, digamos. Claro. Y eso está todo comprobado. Él perdió todas esas causas, pagó una gran indemnización para seguir en libertad, pero él es culpable. Y ese personaje... Además tenés que ser muy malo para hacer una cosa así, ¿sí?
No, terrible, pero bueno, tampoco es el único, ¿eh? Porque, no, ya lo sé, pero bueno, él tiene responsabilidad porque nosotros... No, digo, ¿sabes por qué te digo? ¿Por qué hago hincapié en él? Porque vos, ahora no tanto, pero en su momento hablaba como si fuera una eminencia que estuviera desprovista de ninguna, o que no tuviera que rendirle cuenta a nadie. Y vos me estás contando algo que es un montón. Estoy hablando de Pablo Schedlin, diputado nacional por la provincia de Tucumán, ¿sí? Sí, nosotras hicimos un video aclaratorio con Lorena de quién es Pablo Schedlin, porque, bueno, ella, al ser de Tucumán, Lorena Di Blasi, claro, conoce muy bien, porque a veces uno no se entera, no sale en los medios nacionales, pero ella conoce muy bien todos estos escándalos en el que estuvo involucrado. Acá lo encontré en el Instituto Roca, se llamaba, donde había chicos así en estado de vulnerabilidad dentro del instituto, donde se hizo eso. Y él salió culpable, y en vez de dejar su carrera política o de haber sido una mancha para él, no, parece que eso fue como un premio, porque después ascendió a nivel nacional y siguió ocupando cargos altos. Estaban encargados hasta el año pasado de la Comisión de Salud. Él se opuso, ¿te acordás que vos hiciste varios reportajes? Se opuso fervientemente a que se haga el atendido científico que se hizo el 27 de noviembre, porque él no quería que se escucharan otras voces. Nosotros lo invitamos. Además quiero decirte, hoy lo digo con más certeza de lo que lo dije en ese momento, porque esto fue trascendiendo cada vez más. Vos no sabés la cantidad de guita que pusieron los laboratorios para que algunos programas, algunos así de manera aviesa, algunos periodistas opinaran como opinaron, en contra precisamente de lo que ustedes estaban, como Jorge Rial y como Mario Pergolini, sí, también otros menos conocidos. Bueno, no me sale ahora, que solicitamos en todos los casos derecho a réplica. Y no te dieron nunca derecho a réplica, claro. No, y bueno, iniciamos causas penales por desprestigio contra Rial, contra Jorge Rial, que no se presentó a las audiencias conciliatorias, mandó a su abogado, y bueno, estamos en ese proceso. Distintos profesionales que estuvimos en ese Ateneo, estamos encarando acciones legales contra ellos. Sí. Ya se irán abriendo los caminos de todo eso, porque no es gratuito. Yo no sé cuánto dinero cobran, pero vos sabés que corre mucho dinero, lo decías vos, ¿no? No, además los laboratorios, no solamente en la Argentina, en el mundo, son de los principales financistas de la política. Los gobiernos tienen intereses creados que de alguna manera los vinculan. Este es un hecho... todo lo que ustedes denunciaron, que era imposible de soslayar. Es decir, a mí no me lo contó nadie, yo lo vi, hemos hablado 100 veces, lo sé, es decir, porque vos, Lorena y todos los que hablaron, de alguna manera me ayudaron a entender, porque hay que entender y verlo. Es decir, ¿te acordás cómo estuvo la científica boliviana? Que vino acá, con un microscopio, iba viendo las vacunas y nos mostraba todas las ¿cómo se llama? Todas las sustancias que tenía. Partículas. Y eso es lo que se puede ver con un microscopio óptico que tiene un limitado alcance. Son partículas, sí, que no deberían estar ahí. Que tienen fluorescencia o epifluorescencia. Grafeno, ¿no? Sí, pero a su vez hay estudios, eso es una primera aproximación. Hay estudios mucho más profundos que después te dan, que es el microscopio electrónico, centrometría de masa, que son las cosas que nosotras hicimos o encargamos, porque en realidad nosotras no teníamos acceso a todos esos equipamientos, pero solicitamos en institutos justamente del CONICET de distintas provincias estudios específicos más profundos a nivel químico, que demostraron que esas partículas tenían metales pesados, lantánidos, elementos químicos que se usan en la electrónica, en nanotecnología, que no tenían por qué estar, que no estaban declarados,
Es decir, que no cumplen un montón de normativas de la farmacopea, desde partículas de gran tamaño, gran cantidad de partículas, y formada por estos elementos extraños que suman 62 elementos químicos no declarados, más la molécula, porque no es un elemento, la molécula de óxido de grafeno también presente. Y todo eso es parte de lo que se conoce como nanotecnología, sí, que se puede aplicar tranquilamente, y hay un montón de papers, ustedes lo pueden buscar en internet, el uso de nanobots, de optogenética, para interaccionar con las células y lograr fines supuestamente médicos, que los vende siempre como cuestiones positivas, pero estos avances muchas veces es parte de lo que se publica y no se dice que también se puede usar de forma negativa, es como la energía atómica, la puede usar para el bien o para el mal. Y bueno, estos elementos los encontramos en vacunas que supuestamente eran para cuidarte de una gripe común, como poner era el COVID. Hay que discutir qué fue el COVID realmente, porque si no hacemos esta discusión, digamos, vamos a volver a caer, según tu visión, Marcela, porque en otros engaños, como el antivirus, como el ébola. Por eso, digo, ¿qué fue el COVID? ¿Qué fue el COVID? Sí, fue una mezcla de varios factores que influenciaron en la salud humana, varios. Primero, la campaña mediática, que si querés se enferma por sí misma. La gente que no tenía televisión ni radio no se enfermó. Claro. Después, las radiaciones, el efecto de las antenas 4 y 5G, que es como que estás por poco viviendo dentro de un microondas, te provoca todos los efectos que te listaban, viste que el COVID eran como 30 síntomas. Sí. Que tos, que fiebre, que ponerte colorado, perder el olfato, cansancio, bueno, que son todos el malestar del cuerpo que está procesando un tóxico o un estrés. Era todo COVID, era todo cabía en la misma bolsa. Y bueno, las radiaciones electromagnéticas de las antenas, de acuerdo a la potencia y a la distancia en la que vos estás por ahí viviendo o trabajando todo el día, te afecta, y hay personas más sensibles que otras, porque hay personas que se mueren de dolor de cabeza cuando van al centro de las grandes ciudades, donde hay más antenas, y van al campo y ya se les pasan esos dolores. Y hay gente más sensible. ¿Y las vacunas qué fueron? Digo, porque... Bueno, todo eso, como el COVID, por eso hay mucho para decir que fue, y las vacunas no son tampoco ni la definición de vacuna que había antes. Porque cuando nosotros éramos chicos, bueno, te ponían como si fuera el virus muerto, o la cápsula del virus, y supuestamente te prevenía que vos formabas anticuerpos antes, y eso nada que ver, porque ellos mismos cambiaron la definición de vacuna, como cambiaron la definición de pandemia unos años antes. La OMS ya no era una pandemia, era algo antes que abarcaba a muchos países y a muchas personas. Sí. Después lo bajaron a una definición muy simple, que cualquier cosa era pandemia, y también la definición de vacunas la fueron cambiando, y ahora es productos inyectables para un efecto deseado. Una cosa así ambigua, que entonces podría ser que tranquilamente están haciendo un experimento con vos, pero no dicen que es para darte inmunidad o para prevenirte de un patógeno. Cambió la definición de vacuna, entonces ellos se escudan también y le ponen palabra vacuna, que la gente tiene, digamos, buena prensa, porque se han metido en la cabeza de que era chiquitito, que las vacunas salvan vidas, que la civilización, si no fuera por las vacunas, viviríamos 30 años. Todas mentiras. Mi abuelo, mi bisabuelo, los tuyos, vivieron 80, 90 años sin vacunas. No vivían hasta los 30 años. Pero a la gente joven y a los no tan jóvenes le hacen creer que las vacunas nos salvaron de morir joven, de grandes pestes. No, nos salvaron otras cosas. Nos salvó la higiene,
agua potable, las cloacas, la buena alimentación, las condiciones laborales más saludables, un montón de cosas. ¿Las vacunas son un negocio? ¿Las vacunas son un negocio de los laboratorios? Y sí, porque es un producto además que se vende al por mayor, digamos. Es un producto redondo, porque en general no lo compra un particular, como vas a comprar una vallaspirina o un antibiótico. Te lo compran los países. Entonces se compran de a millones y millones de dólares de dosis, de asegurar un gran negocio, y la gente va contenta porque encima se lo dan gratis, aunque lo paga el Estado, lo pagamos todos, pero la gente piensa que es gratis, y son grandes negocios. Pero esa es una parte comercial que podría ser como cualquier empresa, no sé, vender cigarrillos o vender celulares, que van a tratar de imponer. Pero acá hay mucho más que eso, es un deterioro de la salud, digamos, y buscar con las vacunas, primero que se ha bajado la calidad, la salud de la gente, cada vez hay más enfermedades, cada vez hay más enfermedades crónicas. Tanto en niños como en adultos se han hecho estudios, y justamente estaban para el 2019 y lo cajonearon. En Estados Unidos le habían encargado a la Universidad de Johns Hopkins, esas universidades famosas, un estudio comparativo de como 30.000 personas, mitad vacunadas y mitad no, y ver a lo largo de 15 años, es decir, desde que eran niños hasta 15, 20 años, seguir cómo era su salud de un grupo de población, porque en Estados Unidos es bastante optativo vacunarse o no. Entonces tenías gente con muchas vacunas y gente con nada de vacunas por cuestiones propias de decisión, de libertad, ¿no? Porque no es que son obligatorias en todo el mundo. Entonces tenían para comparar, y vieron en esas dos cortes, digamos, como dicen los estadísticos, en esos dos grupos vieron que la gente vacunada desde niña y por a lo largo de los años tenían muchas más enfermedades, 400 veces más casos de cáncer, 500 veces más, no sé, enfermedades respiratorias, 200 veces enfermedades autoinmunes, todo aumentado en la gente más vacunada contra la no vacunada. Y todo eso se tapó porque no era negocio para las farmacéuticas, y más que estaba el plan de largar toda la farsa sanitaria del 2020, que era para imponer una vacunación, una coacción, ¿no? Imponer una vacunación masiva al mundo, que era experimental, que por un lado era optativa, pero por otro lado te obligaban, entonces era coacción. Entonces, como querían imponer ese plan, este estudio detenido no era recomendable. Salió hace 2 años los datos, no, 1 año y medio. Sí. Pero está hecho desde mucho antes, pero no era negocio exponerlo. Como manejan los países, también manejan Estados Unidos. Y además Estados Unidos ya es lamentable que en la década del 80 le dio muchísimo dinero a las farmacéuticas y muchísima inmunidad legal, porque las farmacéuticas no paraban de pagar daños por vacunas, no daban abasto con las sanciones, pagar indemnizaciones. Las indemnizaciones. Entonces, como consecuencia de los efectos de las vacunas, claro. Claro, ya en la década del 80 Estados Unidos dijo, bueno, no se preocupen, nosotros le vamos a financiar, le vamos a pagar, y les dio una libertad, pero eso no es inocente, es por algo, no es de casualidad, como que favoreció una fábrica de autos o una fábrica de celulares. No, eso es porque querían lograr que la gente fuera cada vez más enferma, que era un negocio, también un negocio redondo, y también cada vez menos población, porque dice que el plan es que seamos menos, porque dicen que no alcanzan los alimentos, no alcanza el agua, somos malos, contaminamos el mundo, todas esas cosas que nos meten también, que no es verdad, y que ellos en realidad manejan el clima, no es que el hombre, ellos están haciendo geoingeniería, y con ese verso del clima y todo eso, no, tenemos que ser menos. Ya Bill Gates lo dijo en una charla TED, no me acuerdo si en el año 2007, 2010,
que si hacíamos un buen trabajo, dice Bill Gates, que ¿qué hace Bill Gates opinando de medicina? Un tipo de la computadora, claro. El tipo que inventó Windows y todas esas cosas. Entonces te das cuenta que acá cualquiera opina y son los grandes magnates que deciden, no, si hacemos un buen trabajo con vacunas, vamos a lograr disminuir la población en un 10%. En un 10%. Marcela, déjame preguntarte esto. Digo, este fallo de la justicia a favor de esta joven de 24 años que falleció a partir de una trombosis como consecuencia de la inoculación de la vacuna Sputnik, ¿sí? De la vacuna rusa Sputnik, sienta un precedente, va a generar jurisprudencia, son optimistas ustedes en el sentido que viene... Es muy bueno, aunque no es completo. Sienta precedente, está muy bueno que se relacione el nexo causal entre la muerte, que esta chica murió lamentablemente y otra gente se ha enfermado terriblemente, pero es el primer caso que se reconoce el nexo causal. Igual, ¿no? se le agrega que le van a dar del fondo de compensación una buena suma de dinero que los van a indemnizar, ¿sí? Sí, que la madre es médica y ella dice, en realidad yo no buscaba, el dinero no me va a reemplazar a mi hija, ha dicho, claro, obvio. Ella, como buena médica, que ella era creyente, digamos, porque la verdad que son creyentes de las vacunas, ella cuando arrancó su lucha, apenas se enfermó y a los 15 días murió su hija, a los 15 días de las vacunas, ella lo que quería era advertir, como buena médica, a que no se haga más daño. Claro. Que el Ministerio de Salud de Córdoba o a nivel nación se dieran cuenta que había lotes o vacunas que estaban provocando eso y que no dieran más. Pero se encontró con todas las puertas cerradas, con que nada lo respaldaba. Ella sabía que ya su hija no le iba a recuperar, pero no quería que nadie más sufriera lo mismo. Y no, todo se le cerró. Lo bueno que ella tenía toda su historia clínica, un montón de datos, y se vio que era el nexo causal, y ahora el problema es que, como te decía al principio, quedamos encerrados con estas leyes que votaron todos los partidos políticos, como la 27.573, que le dio inmunidad legal a la farmacéutica, porque acá no puede ser que ahora el Estado argentino encima, todos nosotros tenemos que pagar los platos rotos de lo que hicieron las farmacéuticas. Pero eso porque estamos atascados con esta ley que es anticonstitucional, que votaron en octubre del 2020, donde le dieron secreto de confidencialidad y secreto industrial y esto de no hacerse cargo de los daños provocados. Acá hay que ir más allá. Está bueno, es un precedente, genial, pero y se comprueba que las vacunas no fueron seguras, no estaban probadas, un montón de cosas. Pero acá hay que destruir esta ley inconstitucional y otros casos, otros dañados y otros abogados, con Pablo Roca, que estuviste ayer, siguen hacia arriba, quieren que paguen los platos rotos, digamos, las autoridades que firmaron estos contratos y aprobaron estas leyes, los funcionarios responsables que paguen los daños, las farmacéuticas, y que las farmacéuticas caigan también a juicios penales y civiles por el daño provocado. Es que si no llegas hasta ahí es como que la cosa queda, es decir, el tema es llegar a las farmacéuticas, que son las verdaderas beneficiarias de todo esto, y que de alguna manera hoy que ha aparecido un fallo que pone en evidencia las circunstancias adversas de lo que se aplicaba, es decir, se tengan que hacer cargo. Porque si no se hace cargo, nos tenemos que hacer cargo todo, porque una parte de la indemnización la paga vos, la otra yo, ¿sí? Claro. Sí, además queda como justo una persona, y justo le dio un efecto por vacuna, porque la chica sería sana, pero tenía algo que le hizo a ella y a los otros no.
Claro. Y no, y te dicen, y encima son hipócritas, dicen, pero estaba reportado que esa vacuna era experimental y podía provocar estos daños. Mentira, es decir, se sabían que eran experimentales todas las marcas, pero ahora hipócritamente contestan, la gente sabía que eran que iban a provocar daños, es un efecto adverso que ya estaba en la página web de la farmacéutica. No, eso no es un argumento, porque a la gente le hubieran dicho, ¿usted quiere someterse como conejito de India y está esta lista de 1.500 efectos adversos como reconoció Pfizer ya en el año 22? Pfizer perdió un gran juicio en Estados Unidos donde tuvo que reconocer 1.200 y pico efectos adversos que provocaba la vacuna. Claro. Y bueno, y mira cuántos años pasaron y Pfizer sigue entera como empresa farmacéutica, fabricando de todo, y se siguen vendiendo vacunas, y las que desaprueban en Estados Unidos o en Europa nos las mandan a Argentina, porque eso es así. AstraZeneca también perdió un gran juicio, y en Europa, como en el año 23, entonces no querían más y las empezaron a vender, nos las regalaba España y Argentina. Ay, gracias por el regalo. Todo, y acá las recibían alegremente, y hasta, acordate, que las daban hasta vencidas. Es que nos olvidamos de lo que vivimos. Y hay que hacer una lista y hacer como un libro, un recordatorio de todo lo que pasó. Hasta nos vendían, nos decían por la radio y por la tele, no importa, si está vencida, el gobierno argentino le va a extender la... No, pero lo que hay que hacer es lo que vos decís, hay que seguir dándole volumen sobre todo a todo esto. Sí. Es decir, eso es lo que yo por lo menos intento hacer, claro. ¿sí? Como para que se tome conciencia de qué es exactamente lo que pasó, y para que definitivamente... Y no vuelvan a hacer lo mismo. Claro, para que no vuelva a pasar. Una comisión investigadora como la CONADEP, como le quieras poner el nombre... Sí, va por ahí, porque hubo una cantidad de muertos suficientes como para que se genere una CONADEP mucho más de los que murieron en el proceso, muchísimos más. Por supuesto. Muchísimas más, por número de personas y de daños, personas afectadas, y que no sabes qué se puede desencadenar. Y tenemos dimensión, porque no hay estadísticas. Todos los números. Bueno, pero lo que yo te propongo es que sigamos con el tema. De hecho, nosotros hablamos siempre, porque mi intención es precisamente tratar de ayudar a que las voces de ustedes se escuchen siempre y que se vaya tomando conciencia. Este fallo de la justicia, aunque parece que es minoritario y que solamente tiene que ver con un caso particular, en realidad genera jurisprudencia y un montón de cuestiones que... No, está muy bien. Que hay un montón de juicios de este tipo que seguramente van a tener que considerar esto, así que me parece que es un paso adelante. Yo te propongo que la semana que viene sigamos hablando. Dale, Marcela. Bueno, muchas gracias. Y sí, y todo indica que hay un gran secreto que no se quiere saber, porque a todos los que hablamos en contra o nos hacen un sumario o te castiga el colegio médico, a los médicos, a los abogados. Es decir, pero no hay peor batalla que la que no se da. Por lo tanto, claro, hay que darla. Te mando un abrazo, gracias. Gracias. Adiós. Bueno, vamos a hablar con Rodolfo Negri.